Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Puntos a las tasas de interés. En junio o en julio yo esperaría la primera reducción de las tasas de interés. Pero vamos a hablar de todas estas y otras cosas con nuestro próximo invitado, el primer invitado de esta tarde, el señor Yurek Vázquez, inversionista individual, creador y director de Wall Street Business Academy, un foro para enseñar precisamente las técnicas de inversiones bursátiles. Yurek, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín y Carlos, y un saludo para esa muy bien educada audiencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yurek, por estar con nosotros. Yurek, la bolsa de valores más o menos es una especie de fotografía instantánea tomada al día de hoy de la percepción que tienen ustedes, los inversionistas, de un mercado a mediano, corto y mediano plazo. No a años vista, sino tal vez en los próximos 18, 24 meses o 12 meses. ¿Qué te dice a ti lo que ha ocurrido esta semana y sobre todo la semana pasada en la bolsa? ¿Cómo están los inversionistas vislumbrando el futuro a corto y mediano plazo? De manera muy positiva, Agustín, porque hacía tiempo Estados Unidos había perdido su curso en cuanto a su posición y liderazgo en el escenario no solamente nacional, sino también internacional. ¿Y a qué me refiero en el escenario nacional? De que teníamos una desventaja competitiva, la economía nacional se estaba cayendo. Para nadie es un misterio que todo lo que hemos visto en los años anteriores de crecimiento económico no era un crecimiento económico real, sino que era un préstamo del pueblo americano hacia las entidades que existían, tanto gubernamentales como compañías y todo, donde la Reserva Federal había metido trillones de dólares en la economía a través de la compañía BlackRock y había un crecimiento ilusorio. ¿Por qué? Porque a medida que crecía la economía, crecía también la deuda. Eso te dejaba saber de que no había un crecimiento real. Lo que estaba era creciendo la deuda y traduciéndose ese crecimiento de deuda hacia el resto de la economía, lo cual nos embargaba cada vez más y más. Cuando eso pasa y teníamos una debilitación de la industria manufacturera interna, teníamos tarifas desfavorables en términos de nuestra penetración comercial y penetración de mercado internacional en economías importantes como la de China y tal, y Estados Unidos no estaba creciendo en esas áreas, se estaba uniendo un escenario que era totalmente destructivo para Estados Unidos, que obviamente nosotros como inversionistas, mientras que no nos daban otra opción para, como dice el dicho, seguir montados arriba de la ola, seguíamos montados arriba de la ola, pero la preocupación estaba, los niveles crediticios de Estados Unidos estaban bajándose, y nosotros lo que éramos midiendo constantemente hasta qué momento el gobierno iba a dejar de subsidiar la economía para salirnos del mercado corriendo inmediatamente. Entonces, ¿qué estamos ahora? Estamos ahora ante un escenario donde Estados Unidos empieza por primera vez en muchísimos años a crecer sin aumentar su deuda. De hecho, se ha reducido la tasa de crecimiento de la deuda de Estados Unidos en un 96%, a una veraje de un 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el crecimiento que estamos viendo ahora es un crecimiento real. Número 2, la participación de Estados Unidos vuelve a ser sólida en el escenario internacional, donde se están negociando con unas medidas bastante estudiadas, se están negociando cómo la penetración de Estados Unidos vuelve a tomar esa participación, pero a partir de políticas favorables, usando nuestro poder de compra como leverage, es decir, como apalancamiento. No sé si es la traducción correcta. Sí, correcto, así mismo es. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hoy en el Dow Jones Industrial Average, por ejemplo, 689 compañías en lo que son las correlaciones del índice han marcado nuevos máximos. En lo que es el Nasdaq también tienes una cantidad. Y eso que el verdadero crecimiento o repunte lo vimos ayer, pero por ejemplo, en lo que va del día de hoy, 60 compañías han marcado nuevos máximos en lo que es el Nasdaq 100, en lo que es el Nasdaq Composite, que son las 3.000 compañías, 997 compañías han marcado nuevos máximos hoy. Es decir, que lo que esperábamos que sucediera, que era que Estados Unidos nosotros siempre pensamos que Estados Unidos había ganado esta guerra antes de que la comenzara. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que representamos mucho para el Producto Interno Bruto de estos otros países. Por la única razón que esto no se había hecho antes
Y esta es siempre mi opinión individual. Yo no le debo nada a nadie, ni trabajo con nadie, ni represento ningún fondo, ni nada por el estilo. Quiere decir que tengo la total libertad de hablar como verdaderamente pienso. Y esta es mi opinión personal. Mi opinión personal es que todos los gobiernos pasados, a través del lobby, estaban vendidos a China y estaban vendidos a todos estos oponentes comerciales que teníamos. Y por eso no hacían políticas favorables. Llega Trump al poder, que no está vendido absolutamente a ninguno de estos grandes poderes, viene a hacer una reorganización en la política de Estados Unidos y de repente empieza a activar cosas que siempre tuvimos a nuestro favor y nadie simplemente las había utilizado, que obviamente son efectivas porque es verdad que tenemos el poder de compra, es verdad que tenemos la influencia mundial, es verdad que tenemos la seguridad que le ofrecemos a Arabia Saudita a través de nuestro poderío militar. Es verdad que Canadá tenía las fronteras abiertas dejando que todo el fentanilo entrara. Entonces siempre tuvimos las herramientas para tener esta negociación y lanzarla y ganarla, que era lo importante, porque no es echar una guerra por echarla, sino es echarla para ganarla, pero simplemente nadie había activado estos recursos porque no les convenía, no les daba la gana. Ahora, cuando uno le va siguiendo, como quien dice, y te habla quien conoce muy poco, casi nada de economía, pero cuando uno le va siguiendo la pista a las medidas que se van tomando, cómo se implementan, cómo de pronto se recoge un poco el carrete del pescador, después vuelve a soltar, uno está entendiendo que esto forma parte de una estrategia, pero hay quien ve el vaso medio vacío y hay quien ve el vaso medio lleno. Por ahí uno consigue a los detractores diciendo, viste, tuvo que bajar los aranceles porque si no se iba a ver desmejorado frente a China. Yo lo estoy percibiendo y dígame usted si estoy equivocado, como que nada de lo que está ocurriendo aquí es improvisado. Aquí yo aprieto, cuando yo apriete y ellos bajan, entonces yo bajo. Y cuando ellos ya estén en el nivel que yo quiero que estén, ahí me siento a negociar. ¿Cómo que tuvo que bajar los aranceles? No habían aranceles para los chinos. De pronto Trump le puso 145%. Y si ahora le baja 80%, los chinos van a saltar de alegría. Pero todavía le queda 60%. Pero eso es estrategia, mi querido Yuri. ¿Usted lo ve así igual que nosotros? Están los dos en lo correcto. Número uno, cabe destacar que nosotros no teníamos casi aranceles con China y el que Trump haya reducido en un acto de bondad para dar una muestra, como se dice, ¿cómo se diría en español? De una generosidad. De generosidad. Entre comillas, de generosidad y de bondad. Vamos a llamarlo magnanimidad. Exactamente. Exactamente. Cabe destacar que eso no quiere decir que no tenemos ahora mismo aranceles. Es decir, ahora mismo Estados Unidos está en una posición mucho más favorable de la que estaba. Fíjate si el hombre es inteligente, que le metió la presión, los forzó a sentarse en la mesa de negociaciones, que China hasta este momento no se había querido sentar en la mesa de negociaciones con ninguna administración. Simplemente ellos estaban haciendo lo que les daba la gana. Y el gesto de bondad ha concluido en que, número uno, es temporal. Quiere decir que si no cumplen con los requisitos que se hayan hablado ahora en la negociación, se les vuelve a subir. Número dos, estamos en una posición mucho más favorable a la que estábamos cuando empezó la negociación. Y China se ha comprometido a dejar que una gran parte de las industrias nuestras que estaban bloqueadas para entrar en China puedan entrar. Estamos hablando de, eso representa trillones de dólares para la economía de Estados Unidos y para los fabricantes de Estados Unidos. Y eso tiene que tomarse en cuenta de que ha sido una estrategia súper bien elaborada y ha sido una estrategia que solamente, yo pienso que la única persona que estaba capacitada para llevar a cabo este tipo de negociación era Donald Trump. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona, China podría entender que iba a ser un perro que ladraba pero no ejecutaba. Todo el mundo sabe que Trump es una persona que es súper determinada. A Trump no le tiembla la mano a la hora de invitar a la guerra a cualquiera. Y Trump es un tipo de persona al que el mundo entero ha demostrado que respeta. Y no hay que ser redundante aquí en toda la historia que conocemos de todo lo que ha logrado en sus primeros 100 días. Le quitó el canal de Panamá a China, lo que era extremadamente importante. Es decir, Trump no había llegado al poder y en menos de 72 horas ya todo el mundo estaba entrando, como decimos los cubanos, por la canalita. Y ese tipo de poder y ese tipo de fuerza moral también, nada más que la ha tenido en los últimos años el presidente Donald Trump, porque todos los demás han cedido ante Irán, han fortalecido el terrorismo, han violentado la seguridad nacional de los Estados Unidos,
han lanzado agendas globalistas que están poniendo hoy en día a Europa en una posición extremadamente desventajosa y de inestabilidad. Yo conozco, esta semana tuve una reunión con un señor que es parte dueño de una infraestructura de aeropuertos allá en Francia y también aquí en Miami. Y él me estaba contando la inestabilidad que hay en Francia, que esto es una persona extremadamente poderosa y tuvo que venir a vivir para acá, para Miami, porque se siente totalmente inestable en su país. Un país donde vive extremadamente bien, con recursos ilimitados, porque es una persona muy próspera, y sin embargo no encuentra en su país la estabilidad y la seguridad que ha encontrado aquí en Miami. Y literalmente me dice que tú puedes ir caminando por la calle y te dan una puñalada con toda esta influencia árabe y todas estas cosas de todo lo que está pasando allá con la inseguridad que hay en Europa. Entonces, todo esto Trump lo ha venido a revertir, que todas las administraciones pasadas estaban bailando la danza de esta agenda globalista, que todo lo que ha hecho es quitarle posición a todo lo que es las economías occidentales a nivel mundial. Entonces, Trump ha puesto un pare a todo eso, ha revertido todo esto, ha empezado una tendencia junto a Milei, junto a esta señora primera ministra de Italia. Es decir, ha habido un resurgimiento de la cultura occidental que hasta yo, es decir, que me discuta lo contrario, pero a mí me encanta leer la historia, me gusta siempre ir al pasado. Yo no he conocido todavía una idiosincrasia como la occidental en todo lo que he leído en la historia que sea más completa, que haya levantado más gente de la pobreza, que haya tenido un sistema más completo, que haya creado buenos estándares de vida, porque incluso las personas que te ponen de ejemplo a China obvian que China no se levantó con el modelo comunista, China se levantó con el modelo capitalista. Entonces es el mejor modelo del mundo. Entonces ese es mi resumen de lo positivo que estamos viendo los inversionistas ahora y que todo se está alineando en esa dirección, hacia una dirección mucho más sólida. Mira, tomemos las últimas 3 presidencias. Los 8 años de Obama, los 4 años de Trump y los 4 años de Biden. Ahí es donde China realmente explota. Cuando digo explota me refiero en el sentido de crecimiento y se convierte en una amenaza mundial. Durante la presidencia, los 8 años de Bush, como se había producido la guerra contra el terrorismo y la doctrina Bush, o estás conmigo, o estás con el terrorismo, o estás contra mí. Los chinos se habían mantenido bastante agazapados. No habían hecho grandes avances sobre Taiwán, más bien bravuconería de palabra, pero no habían desatado una campaña militar de barcos y aviones sobre Taiwán. Estoy hablando de los 8 años de Bush, del 2000 al 2008. Correcto. Pero llega Obama. Lo primero que hace Obama es salir a pedir disculpas por la grandeza americana. Recordemos el discurso de El Cairo. Obama fue a El Cairo, Egipto, y allí le pidió disculpas, I am sorry, we are sorry, I apologize, al mundo árabe por la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo y por las cosas que Estados Unidos había hecho en apoyo de Israel. Obama gastó dinero de la Casa Blanca para tratar de fomentar la candidatura de un oponente de Benjamín Netanyahu para sacar a Netanyahu. O sea, es interferencia en los asuntos de un país aliado, en las elecciones de un país aliado. No lo logró. Los israelíes volvieron a reelegir a Netanyahu. Estoy hablando de los años de Obama. Luego llega Trump a la Casa Blanca y empiezan los demócratas a meterle encauzamientos por aquí o por allá con aquella cosa de la trama rusa. No estoy hablando de los juicios estos de ahora cuando Trump salió como ciudadano privado. Estoy hablando de los 2 procesos de impeachment y de todas las causas que lo agobiaron durante sus primeros años. Y aún así hizo una presidencia notable. Pero en esos años pasaron 2 cosas en política exterior. Durante los años de Obama, casi toda la semana los iraníes acosaban a los barcos de guerra de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Llegaron inclusive a abordar un barco de guerra nuestro y pusieron de rodilla a los marineros y lo fotografiaron con las manos en la nuca. ¿Y qué hizo Obama? Absolutamente nada. Obama amenazó al dictador de Siria con una línea roja en la arena. Si usas armas químicas vas a pagar un precio caro. El dictador usó armas químicas y Obama no hizo absolutamente nada y quedó como un hazmerreír. Y los chinos estaban observando. Nunca antes en la historia un gobierno había puesto de rodillas a un grupo de marineros americanos vestidos de uniforme,
sin que el gobierno de los Estados Unidos hubiera actuado. Y Obama se quedó y no hizo nada. Y los chinos observando. Eso los envalentonó. Y ahí empezó la ofensiva contra Taiwán. Y empezaron los iraníes a fomentar terrorismo en el Medio Oriente con los hutíes en Yemen, con Hezbollah, armar a los palestinos de Gaza. Y Trump estaba aquí agobiado con la trama rusa, con Nancy Pelosi, con toda esta gente que lo estaban volviendo loco. Y no pudo desarrollar una política exterior coherente. Luego llega Biden y es como si hubiéramos puesto a la Chilindrina en la Casa Blanca. Escuchen la noticia que hoy aparece publicada de un periodista del ala liberal, del ala izquierdista de la CNN, Jake Tapper, que está escribiendo un libro. Escuchen esto para que ustedes saquen en conclusión cómo estuvimos durante 4 años. Dice, en junio pasado, aquí está la noticia, el periodista de la cadena CNN, Jake Tapper, reveló que en junio pasado el presidente Joe Biden no reconoció al actor George Clooney, uno de sus principales donantes y amigo personal por más de 20 años, y le preguntó, ¿quién eres tú? O sea, es que como yo no reconozca a Carlos Oliva, o yo no reconozca, no sé, a quién puede ser, a Ciro Maineri, el dueño del Forno, y le digo, ¿quién es usted? Albertico Rodríguez. Albertico Rodríguez. O sea, estuvimos durante 4 años con un hombre que estaba más muerto que vivo en la luna de Valencia. Y los chinos observando y aprovechándose. Los iraníes centrifugando uranio por un tubo y 7 llaves. Y ahora ha llegado este señor y ha dicho, basta ya. Se acabó el relajo mundial porque hay un nuevo sheriff aquí. Vamos a ver si nos ponemos tranquilos y en orden. Y a los chinos había que bajarle las ínfulas. Y a los iraníes le ha dicho, o destruyen su programa nuclear o se los destruyo yo a bombazo. Vamos a ver cómo cuadramos la caja. Carlos, perdóname que me haya tomado tanto tiempo. Al contrario, yo creo que es absoluto y rigurosamente cierto lo que ha dicho. Y después tenemos una cantidad de otros logros que eran sumamente importantes para el pueblo americano. Aquí las compañías farmacéuticas habían casi que, es decir, habían monopolizado el estilo de vida de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque si a través de la salud, acuérdate que un pueblo enfermo es un pueblo desestabilizado. ¿Y a qué me refiero con esto? Un pueblo que los prescription drugs siguen siendo extremadamente altos, los seguros siguen siendo extremadamente altos y todas estas cosas. Bueno, Trump también ha atacado eso. Estamos hablando de que ha reducido en un 2% en sus primeros 100 días de administración, ha reducido el costo en un 2%. Los precios también los ha reducido. Los precios de los huevos, que tú llegabas aquí a cualquier casa y te hablaban de los huevos como si era un problema de Trump, pero eso es un problema que se creó con Biden, no con Trump. Trump lo heredó y también logró reducir ese problema. Cabe destacar que la vacuna que Biden se acreditó fue Trump el que la creó, bajo un proceso y programa acelerado que se creó en un tiempo récord. Ya después que Biden decidiera venderse a altos intereses y ponerla como una imposición, ya son otros 5 pesos, pero quien la creó fue Trump. El tema de cómo ha manejado toda esta negociación, teniendo bajo control la inflación, ha sido una manera magistral la forma en que él ha procedido. Y algo que yo creo que lo hablamos aquí en una entrevista anterior, donde había dicho que de todas formas la inflación yo no pensaba que iba a impactar, y las razones se han visto materializarse de esa forma. ¿Por qué? Porque él ha logrado poner presión por un lado, pero al mismo tiempo también soltar liquidez y soltar presión por otro. Lo ha hecho, por eso es que digo que lo ha hecho de una manera magistral. Y mirando a futuro, cuando tú tienes una administración que está buscando efectividad, que está buscando optimizar la forma en que el gobierno opera y que está buscando reducir los costos, todo eso termina beneficiándonos a nosotros en términos monetarios, es decir, en términos de dinero directo en nuestro bolsillo. Y eso es extremadamente también importante tenerlo en cuenta, que es parte de los logros que él ha avanzado, no solamente desde la perspectiva de solidez como nuestra participación internacional y tal, sino también el impacto directo en nuestro bolsillo, que lo estamos viendo ya desde ahora. Y todo lo que se ha venido haciendo, de alguna manera, es, vamos a decir, la alfombra, el césped en el que van a caer todas estas inversiones que se están anunciando prácticamente desde el segundo día del presidente Trump en la Casa Blanca. ¿Cuándo va a sentir el estadounidense de a pie, nosotros, los que vamos al mercado, los que
salimos a echar gasolina. ¿Cuándo vamos a sentir el impacto de esas millonarias inversiones que se han venido anunciando? Yo pienso que ya lo estamos sintiendo. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta que ahora mismo ya a los contribuyentes se les ha ahorrado aproximadamente $3.800 en ahorros directos a nuestro bolsillo, con toda la optimización que se ha hecho en este poco periodo de tiempo, imagina, y eso es un ahorro ya puntual que estamos viendo. Otra de las cosas es, mira, ahora mismo Apple, Tim Cook acaba de anunciar que va a construir una cantidad de plantas y tal aquí en Estados Unidos. Es decir, todos esos son impactos directos que nosotros vamos a empezar a ver. Yo quiero hablarle a la audiencia de una cosa importante que escuché los otros días con el tema de lo que ha venido pasando con los camioneros y cómo traer todas estas fábricas para atrás reactiva la industria. 85,000 camioneros o compañías de camiones quebraron durante la administración de Biden. 85,000, que el otro día vi un video rondando las redes diciendo que no había carga. No es que no había carga, es que esto es un problema que Trump heredó desde la administración Biden. Es decir, todo este impacto de fábricas, de centros de data centers que se están creando aquí en Estados Unidos, la reactivación del sistema energético nacional en Estados Unidos, todo esto es impacto directo que ya nosotros estamos viendo. Se está reactivando la economía. Ahora, eso no se debe confundir, y quiero poner el parche antes de que pase. Aquí hay dos cosas. La bolsa de valores se mide, una de las métricas más importantes que tiene la bolsa de valores es el precio de las acciones versus el Producto Interno Bruto, es decir, la producción de Producto Interno Bruto. Eso está extremadamente inflado en este momento. No está inflado por la administración de Trump, está inflado por todo el capital que se inyectó artificialmente por la administración pasada. Y eso no se ha corregido todavía. Ahora, hay solamente dos cosas que puedan pasar. Estamos ante la revolución de la inteligencia artificial, donde el 50% de todas las inversiones que se han hecho en compañías recientemente ha ido a inteligencia artificial, donde el mismo gobierno de Trump está invirtiendo aceleradamente en temas de inteligencia artificial, donde China está exigiéndole a todos sus estudiantes que tienen que aprender inteligencia artificial. Estamos ante un escenario que tiene que compararse como se comparó cuando la era de la agropecuaria, no sé si se dice así en español, como la revolución industrial. Ahora es la revolución de la inteligencia artificial. Eso le va a sumar trillones de dólares a la economía. Entonces, por un lado, puede que todo este escenario que Trump está sembrando sirva para conectar el crecimiento que supone la inteligencia artificial, que estamos hablando que debe ser un crecimiento en torno a trillones de dólares. ¿Por qué? Porque se van a optimizar las ciudades, se van a optimizar la forma en que construimos los edificios, se van a optimizar la forma en que los gobiernos se manejan. Es decir, hay toda una infraestructura que se tiene que reconstruir para adaptarse a esa nueva tecnología, que eso va a suponer un impacto directo beneficioso para todos nosotros. Si eso entra a jugar un papel a partir de ahora, pues nada, lo que vamos a explorar es un crecimiento abismal en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones, y a partir de este momento en adelante. Pero, casi siempre antes de que estas cosas sucedan viene una corrección, es decir, viene un reajuste de lo que son los niveles de precio para acercarse un poco más a la capacidad de Producto Interno Bruto que Estados Unidos no era que estaba produciendo en gran medida en las administraciones pasadas, y hay como como un déficit en esa meta. Si lo de la inteligencia artificial no empieza a entrar desde ya, puede que venga una corrección en el mercado, y eso no va a tener absolutamente nada que ver con Donald Trump. Eso va a tener que ver con la hiperinflación y la inyección de dinero artificial que vimos en las administraciones pasadas, que se tiene que corregir. Lo único que podría salvar eso es que entonces entre de una manera un poco más acelerada, no para el 2027 ni 2030 como se esperaba, sino de una manera más acelerada ahora, el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque yo todavía no descarto una corrección en los mercados, pero no va a tener absolutamente nada que ver con Trump. Tiene que ver con esta inyección artificial que se le llamó helicopter money, como le llamaban los americanos,
que se empezó a tomar el dinero nuestro, de los contribuyentes, y repartirlo por todos lados. Yurek, Entonces, perdona que te interrumpamos, pero Carlos y yo acabamos de virar. La cadena Fox está justamente hablando del viaje del presidente. Uno de los periodistas de la cadena Fox, Peter Ducey, está allá en Arabia Saudita porque él viajó en el avión con el séquito, con el grupo de periodistas que acompañan al presidente, el cuerpo periodístico adjunto a la Casa Blanca, y acaban de revelar el monto de las inversiones que Trump ha logrado en este viaje. Todavía no ha llegado a los Emiratos y todavía no ha llegado a Qatar. En Arabia Saudita, $600 millones. En Qatar, entre 200 y 300 mil millones de dólares. Y en los Emiratos Árabes Unidos, 1.4 trillones de dólares. En total, si esto es así, estamos hablando de 2 trillones 300 mil millones de dólares en un viaje de 4 días. De 4 días. Nunca antes en la historia de la humanidad, ningún jefe de Estado ha viajado a ningún lugar del planeta y en 4 días ha logrado promesas de inversión capital foráneo por 2 trillones 300 mil millones de dólares. Jamás no lo ha hecho ningún presidente de Europa, ningún presidente de América Latina, ningún presidente del área de Asia, y ningún presidente de los Estados Unidos. Es un evento inédito en la historia de la humanidad. 2 trillones 300 mil millones de dólares de promesas de inversión en los Estados Unidos. En 4 años. En los próximos 4 años. Así mismo es. Así mismo es. Sí, yo pienso que la ejecución de él ha sido fantástica. Era todo lo que se esperaba. No en balde, Estados Unidos se tornó de rojo. Yo creo que la conciencia colectiva americana sabía que Trump era necesario y lo demostraron en las votaciones. Y él está ejecutando al pie de la letra como hizo siempre, porque si hay algo que él ha tenido tanto en su administración previa como en esta, es que todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y así está haciendo ahora. Si esto lo llevamos a una ciudad pequeña, como Hialeah o como Coral Gables o como Miami Beach, y de pronto vienen 50 o 60 empresas nacionales y le dicen al alcalde y a los comisionados, vamos a abrir 7 restaurantes nuevos, 4 fábricas, vamos a poner 3 concesionarios de automóviles, 4 fábricas para fabricar ropa, vamos a traer 3 jugueterías, y de pronto en una ciudad así de la nada llegan 70, 80, 90 mil millones de dólares de inversión. Evidentemente, eso tiene un impacto en el crecimiento exponencial de la base tributaria, en los empleos de alta remuneración que van a recibir las personas que trabajan, de esos puestos de trabajo que se van a crear ahí, porque cuando se construye un edificio, trabajan electricistas, plomeros, albañiles, trabaja todo tipo de gente de la construcción, pero luego, para operar ese edificio, si es un concesionario de carros, hay vendedores, y secretarias, y financistas, y si es un hospital, pues hay enfermeras y médicos. O sea, el dinero, estos 2 trillones y pico de dólares van a generar 5, 6, 7 trillones más de impacto indirecto en los Estados Unidos cuando ese dinero llegue aquí y empiece a ser invertido. Esto es sin precedente. Esto no tiene anteriormente, no había ocurrido jamás en nuestra historia. Totalmente. Y además de todas las otras iniciativas, acuérdate que él creó el Gold Card, el Gold Resident Card, que vendió igual más de $1 trillón. Que todos esos son ingresos que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos. Ajá. En saving solamente, él ha logrado ya, nada más que en sus 100 días de presidencia, ha logrado más de $11,000 por familia en las décadas venideras, es decir, en ahorros en las décadas venideras. Es decir que, sí, y este es solo el comienzo. Imagínate cuando se activen. Yo creo que estamos regresando a esa época dorada de Estados Unidos, donde cuando tú ibas a cualquier país, yo me acuerdo que una vez yo estaba en Nicaragua y había una señora que me estaba tratando de vender un jean, un pantalón, y me decía, mira, dice Made in USA, cuando en
cuando en las etiquetas de la ropa decía Made in USA, había un orgullo, había Bueno, si era un jean, probablemente era de Hialeah. Había una garantía que estaba comprando un producto de calidad. Sí, señor. O sea, tú decías, no me vayas a vender chino, véndeme el blue jean americano, que es el que me aguanta no sé cuántas lavadas y no sé cuánto tiempo. Exacto, y eso se había perdido ya. Es decir, a mí me molestaba muchísimo ir a una tienda aquí, una tienda cara, y ver una pieza, y que esa pieza que la estaban vendiendo cara dijera hecha en China, por todo lo que representa, ¿no? A lo mejor yo soy un poco más conservador en ese sentido, pero por todo lo que representa. Y se había perdido ese orgullo del Made in USA, se había perdido ese orgullo de todo lo que uno compraba ropa Made in USA, a lo sumo compraba juguetes japoneses. Mira, en los años finales de los 70 y principios de los 80, yo tuve una enorme amistad y además éramos vecinos, vivíamos en la misma cuadra, en la misma acera, con dos damas, Lilia Torres, ellas eran hermanas, y Filomena Valdés. Lilia Torres y Filomena Valdés. El hijo de Lilia era compañero mío de high school, compañero mío, fue amigo mío, digo fue porque hace mucho tiempo que no nos vemos, pero una amistad esa entrañable de mis tías y ellas prácticamente todos los días hablaban, todos los días se visitaban porque las casas estaban a 50 metros una de otra. Estas dos señoras inicialmente empezaron a trabajar como costureras en las factorías de ropa y luego el negocio era tan abundante que ellas instalaron talleres de confección de ropa en sus propias casas y pusieron a otras operarias a trabajar. Las compañías de moda, de marca como Pierre Cardin, Gloria Vanderbilt, Sergio Valente, las compañías de moda de esa época le daban a una fábrica para hacer 10.000 pantalones o 10.000 camisas o 15.000 camisas y nunca hacían 15.000 camisas, siempre hacían 15.050 o 15.100, un poquito más por si había algún problema de control de calidad. Y luego le mandaban las etiquetas. Bueno, nosotros, su hijo y yo, nos vestíamos con esta misma ropa que la confeccionaban en la casa de su mamá. Venían ya cortadas desde una fábrica y ellos las confeccionaban, le ponían los botones, le ponían los ojales, el cuello. Usted vestía de diseñador. De diseñador, pero sin pagar la marca de un diseñador en una boutique. No, porque iba del taller al cuerpo suyo. Ahí yo me la probaba, me decía Lilia, ven para acá, yo estaba en el casa de mis tías un sábado, cruza aquí un momentico para que te pruebe 2 camisas. Y ya. ¿Y ya? Así mismo es. Hialeah era el centro textil número 1 de los Estados Unidos. Esto se perdió después de 1995, 1996, cuando Clinton firmó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Entonces todas esas industrias se fueron de los Estados Unidos. Pero Hialeah, hasta mediados o finales de la década del 90, fue el primer centro textil de los Estados Unidos. Y después tuvimos que con toda la administración Biden, China, porque la gente habla de los avances que ha tenido China y hablan de toda la tecnología que China ha desarrollado y todo es decir, el crecimiento acelerado que China ha tenido. Lo ha hecho financiado con las tarifas que nosotros pagamos, que pagamos más de un 35% con todos los productos importados. Entonces, en realidad, claro, por eso China se podía dar el lujo de despilfarrar dinero en tecnología mientras nosotros no lo teníamos. ¿Por qué? Porque estaba saliendo de los bolsillos a nosotros para allá. Nosotros le dimos a China el estatus de nación más favorecida. Es como que un individuo le diga, un vecino le diga al otro, te voy a ahorcar en la mata de ceiba, y el futuro ahorcado le diga, te voy a dar la soga para que vayas tejiendo la soga con que me vas a ahorcar. Así es. O sea, nosotros le dimos a China el estatus de nación más favorecida. Y no solamente China nos minó aquí con todo tipo de productos, sino además nos espió y nos robó todas las patentes y toda la tecnología creada por nuestros científicos. Tal cual. Y después quería intervenir en el canal de Panamá, Trump fue el que le puso el par a eso y se los quitó. Imagínate si lo que pasó en el canal de Suez, cuando nos trancaron el flujo en el canal de Suez, nos creó un caos, y después cuando nos trancaron en Chicago, el puerto de Chicago, ¿recuerdan eso? ¿Y cómo no? Que también nos creó un caos. Qué casualidad que todos eran estados demócratas, ¿eh? Vamos a partir de por ahí, que estaban, para mí la agenda era crear escasez, porque ellos manejan a partir de escasez, y cuando digo ellos me refiero a todos los dictadores que hemos visto, Maduro, Cuba, todos manejan a través de la escasez. Imagínate que entonces China, controlando el canal de Panamá, en una guerra lo primero que tú haces es cortar los puentes y cortar el acceso. Imagínate tú lo que nos esperaba si Trump no hubiera agarrado el poder. Y eso, gracias a Dios, todo se revirtió. Y eso también debe hablarse, porque eso también es un logro de esta administración. Así es. Bueno,
Yurek, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre es un gusto conversar contigo y estoy seguro que la audiencia también lo disfruta mucho. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la oportunidad y muy buenas tardes. Sigo educándome con ustedes. No, al Muchas contrario, gracias, al contrario. muchas gracias.